principal síntoma? El prurito. El paciente puede referir prurito. Hay pacientes, obviamente, como les digo, la genética, cada uno es diferente, cada uno es un mundo, ¿verdad? Y hay pacientes que refieren prurito intenso y hay pacientes que no refieren ningún síntoma. Pero generalmente la queloide que hace, o sea, ¿qué síntoma puede dar? Sería el prurito. Hay queloides que son chiquititas. Por ejemplo, hay pacientes que se ponen acá en la transversal, ¿verdad? La arista transversal, ¿y qué pasa? Empieza a cicatrizar y cicatriza como queloide. Y es tan chiquitito que hay veces que no tiene síntomas. Doutor, ¿Sí, doctor? normalmente a pessoa tem mais tendência a ter queloide, né? Algumas pessoas. Sí. Tem tratamento específico para isso? Claro. Claro que tiene el tratamiento. Tiene su forma, ¿verdad? Dependiendo, como les dije, cuando es chiquitito, ¿verdad? Hay veces que vos podés incluso quitar los bordes, volver a hacer, ¿verdad? Reavivar los bordes, volver a suturar y ver cómo va, ¿verdad? Y hay cicatrices queloides que es tipo un accidente, por ejemplo, y todo el rostro, pero no le vas a cortar todo el rostro y volver a hacer. Y eso tratamiento que es farmacológico. Y como les dije, vamos a hablar luego de eso. Podés hacer. Podés hacer. Hay posibilidad que piques a el queloide y hay posibilidad de que pueda cicatrizar nuevamente. Pero lo más probable es que te el queloide otra vez. Así un 50% de los casos. ¿Qué es lo que vos le vas a explicar a tu paciente, verdad? ¿Qué es lo que le vas a decir eso? Sí, podemos hacerte, solamente que hay una mínima probabilidad de que pueda aparecer nuevamente queloide. Pero hay tratamiento farmacológico, ¿verdad? Que sería la inyección ahí. Corticoides generalmente suele ser. Bueno. Sí. Hay esa tendencia. ¿Cómo? Los asiáticos. Hay más probabilidad, por eso le dije la genética. Doutora, mas no tratamento para queloide vai fazer com que a pessoa não tenha mais ou só diminuir? ¿Cómo? O tratamento para queloide. Y eso es lo que le dije a tu compañero, que hay probabilidad de que cicatrice nuevamente como queloide. Y hay probabilidad de que no. Dependiendo del caso y dependiendo de cada paciente otra vez. Puede ser que sea una cicatriz grande, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la cesárea. Ponerle que el paciente tuvo una cesárea y hizo una queloide y alrededor de su herida, ¿verdad? En la siguiente, o ese mismo lugar vas a cortar, vas a reavivar, vas a coser otra vez y hay una probabilidad 50% de que vuelva a ser una queloide. ¿Entendés? Eso sería uno de ellos, ¿verdad? Que es quirúrgico. Y la otra es farmacológica. Que son los corticoides, ahora inyectar los corticoides dentro de lo que sería la queloide, la fibrosa. Las fibras que están ahí. Y hay posibilidad de que eso disminuya y hay posibilidad que no. O sea que el tratamiento no es 100%. Pero existe, ¿verdad? Bueno, eso sería con respecto a las cicatrices. Como les dije, tenemos una unidad específica de ella y vamos a hablar a profundidad de ella. Las fisuras es otra lesión secundaria y es una pérdida lineal de la epidermis. ¿Sí? A veces puede llegar a lo que sería la dermis papilar. ¿Qué sería más o menos? A nivel del labio, ese es el mejor ejemplo. Cuando hace frío, ¿verdad? El labio se quiebra. Se quiebra. Y hay veces que sangra y hay veces que queda ahí así, una rayita así, parece que está roto, ¿verdad? Sí. Esa sería la fisura y siempre va a ser lineal. Bien, entonces es una pérdida, hablamos ya de una lesión secundaria porque ya hay un corte. Generalmente afecta a lo que sería la epidermis. Todas las capas de la epidermis generalmente suele llegar. Y cuando hay ese pequeño sangrado, como les digo, el del labio, cuando sangra así chiquitito, es porque ya llegó a la dermis papilar. ¿Se acuerdan que a nivel de la dermis es lo que había vasos? Entonces ahí, cuando llega hasta ahí, es cuando va a sangrar un chiquitito. Por eso habla, allá dice que es una pérdida lineal de la epidermis y a veces llega a la dermis. ¿Bien? Bien. Es superficial prácticamente esta lesión. Pero
pérdida de lo que serían las capas. Professor, isso Bien. pode se dar por falta de desidratação? Claro, una deshidratación podría ser. Ahí, por ejemplo, en los pies diabéticos, generalmente las personas que son diabéticas, ¿verdad? ¿Qué pasa con su piel? Su piel no es hidratado, es seco es su piel. Su codo es seco, toda esa región, la rodilla, ¿verdad? Todas las donde tenemos las flexuras. Y específicamente el pie es seco. Entonces hay una pequeña deshidratación. Por eso a esas personas nosotros tenemos que decirle que todos los días vayan cuidando, ¿verdad? Y vayan hidratando lo que sería esa región. Doutor, em caso de fissura da comisura bucal por infecção por cândido também tem essa Claro, entra todo en esos casos. Fisura es cuando hay una pérdida de la epidermis. Puede ser infecciosa o puede ser no infecciosa. Claro. Por cándidas, por ejemplo, ¿qué hace cándidas? ¿Qué hace ese bicho? ¿Qué hace? Deshidrata la región. Por eso cuando hay candidiasis es seco. Entonces, ¿qué pasa? Se va rompiendo. Incluso vos sonreís, ¿verdad? Y te duele todo. ¿Por qué? Porque va rompiendo. No solo ahí, ¿verdad? Sino que en cualquier lugar del cuerpo donde haya candidiasis. Se hace. ¿Cómo? Claro. ¿Bien hasta ahí? Las costras es la que sería también una, ¿cómo se dice? Una consecuencia de una primaria. Ponele que este paciente que tenemos aquí tuvo vesículas. Puede ser, qué sé yo, por herpes, que va a tener esas vesículas. ¿Y qué pasó con las vesículas? Las vesículas empezaron a instaurar. Entonces su secreción serosa o su secreción sanguinolenta o su secreción purulenta, ¿qué hace? Se queda en esa región como si fuera para reparar esa lesión. Entonces, ¿qué hace? Forma una superficie alrededor de la lesión que serían las costras. Como casquiña, ahora ustedes le dicen. Tipo, entonces encima de la lesión como método de defensa, entonces ¿qué hacen? Es ellos empiezan a proliferar y a endurecerse encima de esa región. ¿Bien? Y es lo que vemos aquí. Entonces, fácilmente se queda esa región más gruesa. Por eso es lo que te dicen, ¿verdad? No china casquiña, ¿verdad? No quites. ¿Por qué? Porque ahí empezó a proliferar nuevamente para la reparación. Una forma de cicatrización sería. ¿Estamos? Eso generalmente suele pasar con los pacientes que tienen pústulas y se queda con esta coloración un poquito amarillenta a las costas. Por eso cuando tenés pus, cualquier parte del cuerpo, ponele que, qué sé yo, te quitaste la uña encarnada, te quitaste la esquinita y empezó a salir pus de ahí. Después de un tiempo vos sentís que ahí está, que formó una casquilla encima, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué sería? Sería de la secreción purulenta que empezó a tipo sellarse encima de la lesión para que se pueda reparar. Bien, entonces la costra puede ser fina o puede ser gruesa, ya dependiendo de cuál va a ser el elemento que estuvo en esa región. ¿Estamos? Sería prácticamente, se secó esa secreción ahí. Por eso dice, tiene que decir acá, se produce por desecación de esa lesión, ya sea sangre, pus o el suero en sí. Bien. Las escaras ya son las zonas de necrosis. Cuando vamos a ir encontrando necrosis a nivel de la lesión. Puede formarse, por ejemplo, una úlcera. Y a nivel de la úlcera empieza a necrosar los bordes. Entonces ya hablamos de una escara. Es un trastorno vascular. ¿Bien? Generalmente. Hasta ahí estamos, más o menos. Las lesiones secundarias, ya con solución de continuidad, una de ellas serían las erosiones. Las erosiones son similares a las escoriaciones. O sea que, ¿qué pasa acá? Hay pérdida de tejido, por eso hablamos de pérdida de solución de continuidad, ¿verdad?
Solamente que esto suele tener, cuando hablamos de erosión, es de origen patológico. Cuando hablamos de erosión puede ser como por un proceso infeccioso, o sea que es patológico cuando es una erosión. Y cuando es una escoriación, hablamos de una pérdida también del tejido, ¿verdad? Solamente que el origen ya es a nivel de la epidermis, o sea que no es un origen patológico, sino que puede ser por un, ¿cómo se dice ese? Cuando Trauma. sí, un trauma. Tipo te caes de la moto, ¿verdad? Y jala la piel, ¿verdad? Esas serían escoriaciones. Entonces las escoriaciones pueden ser lineales, tanto en las erosiones como aquí. Pueden ser lineales o pueden ser puntiformes. O sea que nosotros vamos a ver una erosión así, ¿verdad? Una escoriación así. O una escoriación puntiforme. Cuando, como les dije, parece que jala, ahora cuando te caes y parece que cayó acá, es toditos puntitos, ¿verdad? Son toditos puntitos. Una vez me imagino que ya se cayeron. Entonces, a eso le referimos como escoriación. Y erosión es similar. Es también lineal o puede ser también puntiforme, así como esta. Solamente que el origen es lo que va a definir si va a ser una escoriación o si va a ser una erosión. ¿Estamos? Si for trauma, é escoriação. Escoriación. Así mismo. Las úlceras ya sabemos, es una pérdida también de solución de continuidad. Quiere decir que ahí perdió todas las capas, perdió la piel en esa región. Perdió epidermis, perdió dermis, perdió hipodermis. Las úlceras van infiltrando, ¿verdad? Como suele ser incluso infeccioso, ellos van infiltrando la lesión hasta llegar incluso a hueso, si es que se descuida. Generalmente estas úlceras nosotros vemos en los pacientes, hay los pacientes con leishmaniosis, los pacientes diabéticos, generalmente es lo que tienen estas úlceras, y cuando llega a ser diabético es lo que son descuidados, ¿verdad? Y llega incluso a tener miasis, puede tener. Por eso es lo que vemos en esos abuelitos, ¿verdad? Ya adultos mayores que suelen tener